endemoniado gadareno. Seguimos en la serie Discipulado, siendo y haciendo discípulos. Ya hemos aprendido varias cosas sobre el discipulado. Y en este capítulo 5 vamos a ver algo más sobre el discipulado. Hemos dicho que el discipulado es como un estilo de vida. La vida cristiana es un discipulado. Es un proceso de transformación que dura toda la vida. Y lo que estamos haciendo en Marcos es aprender cómo Jesús discipuló o formó a sus discípulos y cómo nosotros podemos ser formados y cómo podemos formar a otras personas. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos estudiado varios pasajes de Marcos para estudiar eso. Y quiero insistir con esto. Mi oración, mis amados hermanos, es que algunos de los que están aquí presentes inicien un discipulado y empiecen a caminar con Jesús sinceramente. Amén. Yo debo orar por eso, que cada enseñanza usted sea desafiado a iniciar un discipulado, a caminar con Jesús sinceramente. Pero también mi oración es que usted sea desafiado a crecer y a convertirse en un discipulador. Que no se quede solamente recibiendo, sino que usted discipule a otros. Nuevos maestros de niños, nuevos maestros de adultos, nuevos maestros de parejas, que acompañen a los niños, a los adultos, a parejas en la iglesia, nuevos ancianos que ayuden a pastorear la iglesia. Yo estoy orando por nuevos ancianos. Ya saben que el hermano Jairo va a viajar a Bogotá con su esposa, posiblemente se va a trasladar de ciudad. Alejo también está en un receso. Estamos orando por nuevos ancianos para la iglesia. Y yo tengo una visión, mis amados hermanos. Yo entiendo que la iglesia, gracias hermano, fue creada para reproducirse. Yo tengo la visión de que en un futuro podamos abrir una iglesia. Y he pensado en Santa María, inundados por la cantidad de hermanos que viven allá. ¿Por qué no? Saben algunos desafiados de aquí a futuras parejas pastorales. Usted se convierte en una persona que discipule a otro. Pero por el pasaje que vamos a estudiar, yo estoy convencido que hay fuerzas espirituales o influencias satánicas que estorben a que tú inicies un caminar con Jesús sinceramente. Y a que te atrevas a crecer en Jesús dando fruto. No solamente son tus limitaciones, tus debilidades, hay poderes de las tinieblas que se están oponiendo a que tú des un espacio. Hay una lucha espiritual que se está oponiendo a que avances en la vida y a que avances en el ministerio. Quiero que leamos el pasaje y observemos dos oposiciones o dos enfrentamientos que Jesús tiene con Satanás, que los usa para que no podamos avanzar y crecer en el discipulado. Pero también veamos la respuesta de Jesús ante dicha oposición. Dice el texto. Voy a iniciar con el capítulo 4, versículo 35, por un énfasis que quiero hacer. Note cómo dice el versículo 35 del capítulo 4. Ese mismo día, el día que estuve enseñándole a sus discípulos varias parábolas, caída ya la tarde, Jesús le dijo: pasemos al otro lado.
capítulo 5, versículo 35. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Ahora sí, capítulo 5, versículo 1. Llegaron al otro lado del mar, la tierra de los ¿qué? De los Gadareos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros. Nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. No es intencional. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Versículo 9. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondiendo, porque somos muchos. Y le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paseando junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la manada, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Los cerdos o los demonios, los cerdos. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había venido la legión, y tuvieron miedo. Los que habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado. Y oiga esto, y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. O sea, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que hables a nuestras vidas, que abra nuestros ojos espirituales y podamos ver, Señor, las luchas, los ataques a los que estamos siendo expuestos, Señor, por parte de las tinieblas, que muchas veces no somos conscientes. Por favor, desafíanos, Señor, a iniciar un discipulado, Señor, consciente de la realidad espiritual y preparados para enfrentarlo, Señor, como tú lo enfrentas. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Título: la lucha espiritual en el discipulado. Esto que acabamos de leer menciona dos encuentros o dos enfrentamientos que Jesús tuvo en el ejercicio de formar sus discípulos. Primero, hay un enfrentamiento con un hombre poseído por un demonio.
Y hay un enfrentamiento espiritual con una comunidad influenciada por Satanás. Les hago una pregunta, simplemente levánteme su mano. ¿Cuántos de ustedes han tenido o han escuchado de experiencias sobrenaturales como las que se me suenan en el texto? Gente poseída o influenciada por demonios. ¿Han visto? ¿Han tenido? Y gente que se resiste a recibir a Jesús y no deja que le predique a Jesús por sus prejuicios mentales. A veces tú vas a conversar con gente y no, oiga, ya viene esto, nada que ver con la religión. Yo creo que esta es una realidad espiritual que uno no puede negar. Sí, hay que evitar los extremos. Está el extremo de la gente que ve demonios en todos lados. Demonio de enfermedad, demonio de esto, demonio de esto. Hay que evitar los extremos. Y los extremos es gente que minimiza la obra de Satanás. No, eso es que está enfermo. Eso es que no están preparados y no se dan cuenta que hay una obra de las tinieblas detrás. Hay que evitar los extremos. No ver demonio en todos lados, sino minimizar la obra de Satanás. Pero el punto es que estos temas tienen que hablarse en la iglesia. Siempre que nos propongamos hacer la obra de Dios, va a haber resistencia del maligno. ¿Cierto que es así? Y usted tiene que estar preparado para eso, para que no se desanime en el proceso. En el texto que acabamos de leer, observamos que Jesús le está enseñando eso a sus discípulos. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? 4 etapas en el discipulado. Yo hago, tú me miras, tú haces, y me acompañas. No, yo hago y tú me acompañas, tú haces y yo te miro, tú haces y yo te miro. Esta es la primera etapa, yo hago y tú me miras. Y Él les está mostrando a los discípulos la lucha espiritual que uno tiene a la hora de extender el reino de los cielos. Él pasó al otro lado del mar. Es curioso eso. Para que vieran esto, terminó eso y se devolvió. Ya no hizo más nada de nada. Fue específicamente a liberar a estas personas demoniadas y se devolvió. Entonces él pasa al otro lado del mar para mostrarles que hay fuerzas espirituales que se oponen a que el reino de Dios se establezca en la vida de una persona y en la sociedad. Y hay oposiciones demoníacas en la mente y en la cultura que no están dejando que muchas personas avancen. Y a veces estamos distraídos. Algunos se encuentran distraídos, fríos, y no se dan cuenta de eso. Por ejemplo, un poquito más de contexto. Los capítulos anteriores Jesús está concentrado en el avance del reino de Dios. Él está predicando, sanando a los enfermos y está formando a los discípulos. Como muchos aquí en la iglesia, hay gente que está en la iglesia concentrada, está enfocada en lo que es la vida, está discipulando a otros. Y el capítulo 4, si usted mira el capítulo 4 que acabamos de leer, Jesús le enseña a los discípulos a través de la parábola del sembrador que el reino de Dios crece y avanza a través de la predicación de la palabra. ¿Se acuerdan la palabra del sembrador? El sembrador salió a sembrar. Una semilla cayó en el camino, otra en las piedras, otra en los espinos y otra en el alto. La que cayó en el camino, vinieron las aves y se la comieron. La que cayó dentro de las piedras dio fruto rápidamente, pero como no tenía raíz,
¿Qué pasó? No estaba firme, vino el sol y la que cayó entre los espinos, vinieron, la ahogaron los espinos y no pudo dar fruto. La semilla es la palabra de Dios. Y Jesús se le está mostrando las oposiciones que tiene la predicación de la palabra. La predicación de la palabra tiene oposiciones. Y es curioso que cuando Jesús da la explicación, la semilla que cayó junto al camino, que dice que vinieron las aves y se la comieron, ¿quién recuerda cuál es el significado? Satanás. Los discípulos, explícanos esto. Bueno, la que cayó en el camino fue Satanás. Aquellas personas que no entienden la palabra, las aves son como Satanás, dice Jesús, roban la palabra de Dios. Entonces, según la parábola, hay semillas o predicaciones que no dan fruto porque caen en un corazón que ha sido endurecido y cautivado por Satanás. Uno de los mensajes de Jesús en la parábola es que Satanás está empeñado en estorbar la predicación de la palabra. Él no quiere que la gente escuche y que crezca por la palabra. Y aquí en el capítulo 5, Jesús pasa de la teoría a la práctica, de la teología a la vivencia. Les muestra a sus discípulos un ejemplo de cómo Satanás se opone a que la palabra de Dios actúe en una persona y en la cultura de una sociedad. Y les muestra cómo se debe responder ante dicha situación. Entonces, en el primer enfrentamiento, un hombre endemoniado no quiere que Jesús ejerza la autoridad de su palabra. Podríamos decir que es una oposición visible, es un ataque directo, es obvio, donde nos podemos dar cuenta que detrás de eso está el diablo. No se necesita mucho discernimiento espiritual para ver que en una posición demoníaca es un ataque directo. Ahí está el diablo detrás de eso. Pero ese ataque que Satanás está haciendo, a través de esta persona endemoniada en el texto podemos ver que es un ataque a que Jesús no ejerza su autoridad con su palabra. El texto menciona que esto sucedió en la tierra de los Gadarenos. Esta ciudad pertenecía a la región de Decápolis, una región que tenía 10 ciudades. Decápolis, polis, ciudad, deca 10. Era un lugar que tenía 10 ciudades y Gadara hacía parte de esa región. La gente de Decápolis o de Gadara en su mayoría no era judía y era muy común este tipo de cosas, confesiones demoniadas. No sé si a usted le ha pasado que hay lugares donde usted visita, más que todo en los pueblos y en la vereda, donde se siente con una sensibilidad al mundo espiritual y hay gente de brujería, hechicería, y eso es como el baño cada vez, demonios por todos lados. Parece que Gadara era así, una ciudad o una región donde era muy común esto. El texto describe a un hombre completamente lunático, que cuando Jesús se baja de la barca, él corre a su encuentro atormentado y desesperado. Se dice que este hombre vivía en los sepulcros, era incontrolable e indomable por personas, ya que rompía las cadenas y los grilletes con que lo ataban. Era violento, destructivo y estruendoso, daba gritos por los montes y era autodestructivo, se hería y se lastimaba con piedra. Oiga esto, en el Evangelio de Lucas, el pasaje paralelo a Marcos, donde se cuenta esta misma historia, se menciona que este hombre era de la ciudad, es decir, que no siempre estuvo así. No nació endemoniado. En un momento de su vida tuvo familia. Pero la obra del maligno lo dañó hasta convertirlo en una persona totalmente desquiciada.
texto menciona que este hombre tenía una legión de demonios habitando en él. Aproximadamente como 2000 demonios. Si uno ve una persona con un espíritu inmundo, y a veces eso lo espanta, ¿qué tal una persona con 2000 demonios? Una legión equivalía a miles de soldados. Legión, miles. Cuando Jesús le pregunta el nombre, ¿cómo te llamas? Él responde, legión. No es que hay un demonio que se llama legión, sino que como había muchos habitando en él, dijo, me llamo legión, porque habitamos mucho. Y podríamos decir en esta primera escena que este hombre es como la representación de lo que Satanás puede hacer en la vida de una persona cuando toma control de la mente y la voluntad. Viven atormentados, desesperados, con deseos de morir y rechazando a Dios. No quieren escucharlo. Es más, lo atacan. Cuando el demonio sale al encuentro de Jesús, miren lo que hace el demonio. El demonio le revela su nombre. Él sale, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te imploro que no me atormente. Eso fue un ataque. Él está revelando la identidad de Jesús. Jesús, es cierto, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Te imploro que no me atormentes. Fue un ataque. Porque en la cultura se asumía que cuando se conocía el nombre de una persona, se tenía poder sobre ella. Es como si los espíritus hoy día dijeran, sale un demonio, te manifiesta, te llame por tu nombre y te diga, tengo tu número, 301 46 814. Imagínate que te diga, sé dónde vives, Moledo Palenque, cállate, 14. Conozco a tu familia, a tu esposa, Alejandra Sáenz, que trabaja en el seminario. Eso es lo que dice el demonio. Te está revelando el nombre para decir que tengo control sobre él. Porque Jesús había llegado y había ejercido su autoridad y el demonio. Unos dicen que, si usted mira el texto, Jesús le había dicho, sal del hombre, espíritu inmundo, y el hombre se resistía. No era como las otras posesiones de que salía. Este hombre no quería salir. No quería salir el demonio, no quería salir. Entonces, como el demonio no quiere salir, le reveló a Jesús como su nombre, Jesús hace lo mismo. Pero nota por la historia que Jesús no se deja intimidar. Mi esposa Alejandra, sí, ella iba ahí. Es más, sale a la 1 de la tarde. Como cuando hablaban uno por teléfono y Dios usa a esa gente que el diablo usa a esa gente que extorsiona por teléfono y que tiene intimidad, le llaman por teléfono. Conozco a tu familia, sé dónde vive. Eso es ataque de Satanás también. Y es la estrategia de intimidad. Pero Jesús no se deja intimidar. Una de las estrategias del diablo es oponerse a la obra de Dios en el corazón de una persona. Y usa diferentes maneras de hacerlo. El demonio no quiere que Jesús ejerza su autoridad. Le revela el nombre. Entonces, en este caso, fue una posesión demoníaca. Y hay una intimidación a Jesús revelando su nombre. Pero a veces, Satanás usa el engaño para que tú ignores la palabra de Dios como lo hizo con Eva. Con que Dios ha dicho eso, mentira, esa es otra actividad de él. Usa el engaño. No creas todo lo que dice la Biblia, ella siempre se contradice. Esa es la estrategia de Satanás. En ocasiones aprovecha el sufrimiento para que te desilusiones con Dios y colocas ideas equivocadas de Dios en tu mente a través de familiares y amigos, como lo hizo con Job.
¿Se acuerdan con Job? Maldice a Dios y muérete, le dijo la esposa, imagina, con amigos así, ¿a qué enemigo? La esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, de nada te sirve que seas tan íntegro. Esto es un ataque. Mira todo lo que estás sufriendo en el trabajo, en la familia. No vale la pena seguir a un Dios que te abandona. Déjalo. De nada te sirve que vayas a la iglesia con la Biblia debajo del brazo. Déjalo. Mira la gente hipócrita que hay allá. En otras, como en el caso de Zacarías, Satanás te acusa por tu pecado y te hace creer que estás en una situación en la que no puedes salir. Zacarías capítulo 3 menciona que Satanás le señaló los pecados a su sacerdote. Este es un pecador. Y el ángel de Jehová salió a defender. Él es un tizón sacado del pueblo. Y a veces él usa eso. Eres un pecador. Nunca podrás salir de esta adicción. Siempre decepcionas a la gente que más te quiere. No vales la pena. Muérete. ¿Han escuchado ese tipo de expresiones de la gente que lucha con adicciones? Siempre caes en lo mismo y en lo mismo. Y hay un ataque en tu mente directo para que tú caigas en la depresión y tú abandones. O a veces, como Ananías y Zafira, envenenan tu corazón con mentiras para llevarte a que cometas acciones que te llevan a la muerte. ¿Te acuerdas? Dice que Ananías, diablo, puso en su corazón eso. Vamos, échate una camita al aire. No hay nada de malo en una mentira piadosa. Usa esta expresión. No seas tan religioso. Ya con eso, entonces uno para no ser religioso, no seas tan fanático. Mira, ahora yo no soy ningún fanático, yo no cede a la oración. Como el caso de Pedro, que luego de confesar que Jesús era el Cristo, influenciado por Satanás, ¿qué le pide Pedro a Cristo? Que no muera, que no vaya a la cruz, que no muera por la humanidad. ¿Y qué hizo Jesús cuando Pedro había confesado? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús dijo, bueno, sí, pero este Cristo tiene que ir a Jerusalén y morir. Y Pedro dice que Pedro era de convenía, como que estaba intento. ¿Cómo así que tú vas a morir? ¿Cómo así? ¿Y qué hizo Jesús? Se retiró y le dijo todo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y esa es una propiedad de Satanás. A veces va a usar a personas cercanas a ti, personas cercanas para que tú digamos, personas que te malaconsejan para que tú no hagas lo que Dios te ha dicho que hagas. ¿A quién estás escuchando? ¿Cuáles son los consejos que estás escuchando? ¿Del trabajo, el familiar que no es cristiano? No es vos, te la hizo. Ah, será también en el trabajo. Si él lo hizo, también hazlo tú. ¿A quién estás escuchando? A veces se usa las personas cercanas para malaconsejarte y no hagas lo que Dios te ha dicho, que lo que tú sabes que tú sabes lo que tienes que hacer. En la mayoría de estos ejemplos, la persona no es consciente que está siendo influenciada por Satanás, pero es un ataque directo a la mente que tiene el propósito de que tú no escuches y obedezcas la palabra de Dios. Él quiere que te desilusiones de Dios. Y la mente es el campo de batalla que usa para sus operaciones. Pasó con el endemoniado y pasa con muchos de nosotros. Un ataque directo. Yo no sé cuántos de ustedes esta semana, últimamente, han sido conscientes que detrás de algunas decisiones que has tomado
o situaciones difíciles que estás viviendo, Satanás te ha estado atacando de manera directa a tu mente para que tú no avances en tu relación con Dios, en tu familia, en el trabajo y en la iglesia. Para que tú no crezcas mediante la obediencia de la palabra de Dios. No sé cuáles son tus situaciones. Si has sido consciente que detrás de ese desánimo no simplemente es tu naturaleza pecaminosa, que detrás de esa enfermedad no es simplemente las consecuencias de vivir en un mundo caído. A veces hay enfermedades que son influenciadas por el mundo de las tinieblas. Y hay gente que va al médico, hay gente que gasta mucho, no le encuentran nada. Y hay una obra de Satanás detrás de eso, y tienen que orar y confrontar eso. Escuché esta semana un caso, un pastor que me contó eso. La hija, por un año, con el problema de la rodilla, no podía caminar. La hija es enfermera, estudiando medicina, creo. Y años, parecido al pasar de la mujer del flujo de sangre, años con eso ahí. Es más, se tuvieron que mudar de aquí, del seminario, porque parecían creían que era como las escaleras. Se subían las escaleras y eso como y buscaban una casa, primer piso, y seguía el dolor. Y eso lo invertían. Es más, dijeron que iban a contratar a mi doctor de aquí de allí, no me acuerdo el nombre, él me lo comentó. Iban a pagar una millonada para hacer una cirugía. Y dice, me contaba, que una vez la hija se estaba bañando, y ella abrió el champú. Cuando hizo así, usaba el champú. Y ella me dijo, ¡papá! Total que eso lo dejó como pensativo, usando el champú. Y le fue como a comentar a un pastor ahí. Y el pastor le dijo, ¿no has considerado que detrás de esto hay una obra de Satanás? Yo conozco un pastor amigo así, total que lo remitieron a un pastor que Dios usa mucho en esto de meditación. Sacaron una cita con él, cuando llegaron a la iglesia tenía como sillas, ¿cómo es? Camillas, como evidencia de testimonio de gente que se había parado de tiempo. Él dice, Luis, yo reconozco que yo he sido muy escéptico con esto. El seminario a veces uno lo va como poniendo muy precavido. Eso, en ese sentido, uno tiene que. Y yo fui. Cuando nos sentamos a hablar con ese pastor, él nos empezó a contar, sin yo decirle, muchas cosas que estábamos viviendo. Y él le dijo, mira, tú tuviste un sueño así, donde tú te metes para que tu papá no reciba eso. El ataque que tú tienes era para tu papá. Pero no algo que te hicieron. Dice que cuando le colocó la mano en la rodilla, la preguntó. Y empezó a vomitar. Terminó la liberación y la pelada, ¿cómo se llama? Empezó a subir escaleras. ¿Sabes que esto por aquí tiene un chavo y eso? Es decir, hay que orarle al Señor que nos dé discernimiento, porque muchas veces detrás de enfermedades está la obra de Satanás. Insisto, hay que pedir por discernimiento espiritual, porque no podemos todos canalizar. Hay gente que sufre esquizofrenia, que es bipolar, tiene enfermedades mentales, no tiene funciones demoniadas, es una enfermedad en la mente. No están demoniados, se ven, no. Tienen una enfermedad en su mente y hay que orar a Dios que nos dé ese remedio. Y Jesús lo sabía. Jesús sabe que esta persona está endemoniada, era obvio. Entonces, yo le pregunto si tú has sido consciente que detrás de situaciones que tú has vivido, decisiones que tú has tomado, y tú sientes que no avanzas, está la obra de las tinieblas oponiéndose a eso. Que aquí está sucediendo. La segunda posición espiritual al discipulado, uno observa en el pasaje, se nota en la acción de los habitantes de Gadara. Es una comunidad influenciada por Satanás que se opone a la predicación de la palabra y se opone con prejuicios mentales hacia Jesús y hacia el Evangelio.
momento fue un ataque directo a Jesús. Es obvio que ahí estaba el diablo, es obvio que lo que te pasó, tú supiste que era el diablo que estaba detrás de eso. Un ataque directo para que Jesús no ejerciera su autoridad, la autoridad de su palabra. Pero el segundo enfrentamiento es un ataque por una comunidad para que no predique la palabra. Esto menciona que cuando Jesús liberó a esta persona endemoniada, los espíritus inmundos que estaban en el hombre salieron y entraron en una manada de 2000 cerdos, los cuales se precipitaron por un despeñadero al mar y se ahogaron, los cerdos. Alguno me preguntó una vez que por qué los demonios pidieron entrar en los cerdos. Algunos dicen que los demonios les gusta estar habitando en entidades, en personas, en animales. Parece que les atormenta estar fuera. Es lo que muchos dicen. Entonces, si no puedo estar aquí, por lo menos méteme a los cerdos. No queremos vivir pagando todavía. Pero mire que los cerdos murieron y quedaron pagando. Los que cuidaban los cerdos huyeron y le contaron a la ciudad y a los campos lo que había sucedido. Cuando la gente vio a Jesús y al que había estado endemoniado, sentado y vestido y en su cabal juicio, tuvieron miedo. Pero cuando les contaron cómo le había sucedido esto al endemoniado y a los cerdos, comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Esta gente había sido testigo de un extraordinario milagro y lo único que piensan es en sus posesiones, en la pérdida de sus cerdos. Fue cuando escucharon lo que les había sucedido a los cerdos que le pidieron a Jesús que se fuera. Ellos menospreciaron a Cristo porque sus cerdos eran más valiosos. Consideraban que Jesús era más peligroso que los demonios porque afectaba sus intereses económicos. No les convenía que en la región habitara una persona que afectara su economía y su estabilidad. Estos gadarenos, mis amados hermanos, representan a todos los que no quieren seguir a Cristo o comprometerse con Él porque hay intereses afectados. Prefieren quedarse lejos de Jesús para proteger sus intereses materiales y su comodidad. No quiero seguir y comprometerme con Jesús porque Satanás no quiere seguir y comprometerse con Jesús porque Satanás ha sembrado en la mente la idea equivocada. No te compliques con la religión. No hagas que tus relaciones se dañen por estar metido en la iglesia. Una vez estaba en el trabajo, estábamos en la hora del almuerzo, y había el ingeniero. Usó esta expresión. Yo no sé por qué salió el tema. No, la Biblia dice, y yo, ¿en serio vas a hablar de la Biblia? ¿Vas a permitir que se dañen las relaciones y por cuestiones de Biblia? Y enseguida la gente tiene una fortaleza en su mente. Y se osa. ¿En serio? No te compliques. No hagas que tus relaciones se dañen por estar metido en la iglesia. No hagas que tus relaciones se dañen por estar metido en una iglesia. No pierdas tu tranquilidad y tu comodidad por seguir a Jesús. No seas fanático y religioso. Tú puedes tener una relación con Dios a tu manera. Una de las estrategias de Satanás es sembrar estos prejuicios en el corazón del hombre
en contra del Evangelio. Son puros prejuicios, puras ideas equivocadas, como el caso de estos habitantes que tenían una idea equivocada. Si Jesús viene acá, nos va a dañar nuestra economía. No nos conviene que este hombre esté aquí. Si por seguir a Cristo o comprometerme con Él me toca dejar o sacrificar esto, entonces mejor no. Dicen algunos, déjame en mi comodidad. Y yo diría que es un ataque sutil, que se va sembrando poco a poco en la mente y se va construyendo una fortaleza y una resistencia en los pensamientos para no seguir y crecer en Jesús, para no recibir la palabra de Dios. Esta fortaleza mental endurece a las personas y los enfría en su relación con Dios, y sucede con los cristianos y con los no cristianos. Sabemos que un cristiano no puede estar poseído por un demonio. Una posesión demoníaca es que él toma control de todo, está dominado, pero sí puede ser influenciado por demonios, como el caso de Pedro. Los cristianos y los no cristianos podemos ser influenciados por Satanás. Las personas no cristianas no quieren seguir a Jesús porque no quieren incomodarse y dejar sus intereses personales. Y algunos cristianos no quieren comprometerse más con Jesús porque no quieren incomodarse y dejar sus intereses personales. En la discusión hacía la pregunta: el objetivo de esto es que tú seas desafiado a que hagas discípulos. Salgas de tu comodidad. Ya ves, no se quiere hacer discípulo porque eso me incomoda. Eso afecta a ciertos intereses. Eso demanda más de él. ¿Qué le está costando dejar para seguir a Jesús sinceramente? ¿Qué está impidiendo a que la palabra de Dios produzca un fruto al 30, al 60 y al 101%? Si pensamos en la parábola del sembrador, ¿qué está impidiendo que la palabra de Dios produzca un fruto en tu vida? ¿Serán los afanes del mundo, la semilla que cayó en los espinos, tu inestabilidad emocional y falta de convicción en algunas cosas, semilla que cayó en las piedras, o los dardos y estrategias de Satanás de tener entretenido y desconcentrado la semilla que cayó junto al camino? No se te olvide que una de las estrategias de Satanás es interrumpir la predicación de la palabra, es oponerse a la difusión del Evangelio. Él no quiere que tú escuches el mensaje de Dios, Él no quiere que tú compartas el mensaje de Dios. Cuando Jesús inició su ministerio en Capernaum, un demonio interrumpió su predicación, ¿se acuerdan? En la sinagoga, y Jesús lo mandó a callar. ¡Cállate! El demonio quería interrumpir la predicación. ¡Cállate! Y cuando Jesús quiso predicar la palabra de Dios en esta región de Gadara, una persona endemoniada salió a su encuentro y una comunidad influenciada por Satanás no le permitió predicar. Noten el ataque a la palabra de Dios. Noten el ataque que Satanás quiere para que tú no escuches palabra de Dios, para que tú no crezcas a través de la palabra de Dios. La estorba, no quiere que la predique, no quiere que la reciba. Que la palabra de Dios es la semilla que produce vida y cambio en nuestras vidas. Cuando muchos quieren venir a la iglesia a escuchar palabra de Dios, es que llega un familiar. ¿No les ha pasado eso? Es que lo programan en el trabajo el domingo. O es que llega el pensamiento. Has tenido una semana tan difícil, estás tan cansado. Mejor quédate y escucha el mensaje por YouTube. ¿Has escuchado ese tipo de? Hay tantos oficios que hacer en la casa. Mejor no vayas hoy, era el pensamiento. Tienes ¿cómo te dice? Una chocolera esta.
diaria como una ropa y mejor no vayas hoy. Pero si te das cuenta que siempre la oportunidad de que tú escuches palabra de Dios. No querían que Jesús predicara y agradara. El demonio no quería que Jesús ejerciera su autoridad. El mundo de las tinieblas no quiere que escuches palabra y crezcas por esa palabra. Y debemos estar preparados y tener el discernimiento espiritual cuando sutilmente algo no te está desconcentrando del mensaje de Dios. A veces, mis amados hermanos, hay que ser radicales y pedirle a la visita que llegó a la hora que tú venías para el culto, que venga contigo, me acompañas a la iglesia. Tengo un hermano así, el de Cartagena, el anciano. Tú sabes que yo soy evangélico y que los miércoles tengo culto de oración a las 7 y los domingos. Si vienes a esta hora, no te puedo atender. Es más, vamos a la iglesia, hermano Juan Carlos. Y él me enseñó eso. No dejes que tu familia haga. A veces, uno entiende, hay casos de casos. Sí me hablo, hay casos de casos. Sino que a veces uno como que no tiene como la convicción para ser radical. A veces hay que decirle al jefe que te programó para trabajar el domingo, que si es opcional, tú prefieres dejar de ganar un día doble para venir a escuchar palabra de Dios. Realmente lo programamos un domingo y si hay que venir, uno va. Pero a veces le dan la opción a uno. Puede venir el domingo, mira que el día doble, jefe, si es opcional, yo prefiero no ir. Lo hice muchas veces cuando estuve trabajando allá en la clínica de Cartagena. A veces hay que decirle a las emociones y a los afanes de la vida, a los platos, a la ropa, que esperen, o te organizas, te levantas más temprano, haces los oficios y vienes a las 10:30. De uno de 6 de la mañana, de 10 y hace un poco de cosas en la casa, ¿sí? Primero es el reino de Dios y su justicia. Pero a veces no nos damos cuenta de cómo sutilmente se está oponiendo a la palabra de Dios. No podemos satanizar todas las cosas. Amén. Pero si a veces la novela, el desafío, la casa de los famosos, la serie de Netflix, son impedimentos para que vengas a la iglesia durante la semana o te reúnas en los grupos en casa, puede ser que estás siendo influenciado por Satanás y no te has dado cuenta. No lo estoy satanizando. Yo veo series de Netflix, yo me veo la casa de los famosos, la RCN, películas. Pero si eso me va a impedir para que yo venga un miércoles a orar, o si un partido de fútbol, la final, tenía una batalla espiritual en la final del mundial. Cayó domingo, Argentina-Francia. El programa estuvo más temprano, pastor. Yo me acuerdo. Y es una batalla. No, yo la vi. Yo la vi hoy porque fui a ver los goles allá. Pero es una batalla espiritual que a veces quieren desplazar. Si esas cosas están desplazando tu relación con Dios, puede ser un ataque de Satanás. Él se está valiendo de tus deseos carnales para estorbar la obra de Dios en tu vida. A veces hay que apagar el celular en el culto, ponerlo en modo avión. Estás leyendo ahí la Biblia y ¡pum! Llegó el mensaje. Madre, no sé qué. Oh, y uno con la tentación y se desconcentra. A veces hay que hacer el esfuerzo de invertir plata, dinero, en comprar una Biblia física con letras grandes para que la tengas aquí y te puedas concentrar.
disfrutar porque no te puedes concentrar. Si inviertes 200,000 pesos en una muda de ropa, no puedes invertir 200,000 pesos en una Biblia, no, pastor, eso no está. Si te has dado cuenta, muchas veces sucede esto. Él se vale de las emociones, de las circunstancias, para estorbar tu caminar, tu crecimiento con eso. ¿Sí lo has notado? Entonces, ¿qué hacer cuando hay esa clase de oposiciones en la vida y con el ministerio? Oposiciones directas, oposiciones sutiles. ¿Cómo respondió Jesús? ¿Cómo respondemos nosotros? Y en primer lugar, recordar la lección de vida que Jesús le está enseñando a sus discípulos. Él pasó al otro lado del mar. Después de darle una clase teológica sobre las oposiciones que tiene la palabra de Dios, la palabra del sembrador, para mostrarle en la región de Gadara, oiga esto, que en el discipulado de la vida tenemos un enemigo espiritual. Primero debes tener esa conciencia. Hay un enemigo espiritual que se opone a tu crecimiento espiritual y que hay que confrontar y vencer. ¿Cómo? Con la autoridad y la predicación de la palabra. No puedo separar en el texto que en ambas audiencias Jesús confronta y vence el poder de las tinieblas con autoridad y con la predicación de la palabra. El endemoniado y los habitantes de Gadara no querían escuchar palabras. El uno estaba atrapado en la telaraña de los poderes diabólicos y se resiste a ser sanado. Y los otros tienen el corazón cautivo y endurecido por su pecado y no quieren que Jesús les predique palabras. Pero a pesar de eso, es la misma palabra que Jesús usa para liberarnos. En el primer encuentro con el hombre endemoniado, le ordenó a los espíritus inmundos que salieran, esa autoridad. Y en el segundo encuentro con la comunidad que lo rechazó, le pidió al que había estado endemoniado que contara a su casa y a los suyos cuán grandes cosas había hecho Dios con él y cómo lo había sido, cómo era la misericordia de él. Predicación. Esta persona que había sido libre le rogaba a Jesús que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió y lo dejó como un testigo en Gadara y en toda la región de Decápolis, para que la semilla del evangelio que se había sembrado en él y lo había liberado produjera una cosecha poderosa en toda esa región pagana. Y aquí uno aprende de Jesús que él tiene la autoridad sobre los poderes del mal y hace de los liberados agentes de su reino. Amén. Él tiene la autoridad sobre los poderes del mal y hace de los liberados agentes de su reino. El remedio para un mundo cautivo y endurecido por su pecado es la autoridad y predicación de la palabra de Dios. Yo no trae el consejo que le dio, o la enseñanza que le dio Pablo a la iglesia de Éfeso, de cómo deberíamos enfrentarnos en capítulo en Efesios capítulo 6. Vístanse la armadura de Dios. Una de las cosas que él dice, use ¿qué? El escudo de la fe. Es decir, la fe confía en las promesas que Dios ha dicho. Mira cómo tú ves de la manera del enemigo. Confía en las promesas. Cuando estás oprimido, ¿qué te ha dicho Dios de eso? Usa la palabra del Espíritu. Hay un énfasis en que en la autoridad y la predicación de la palabra, ¿cómo nosotros podemos vencer eso? La posesión. Si en esta mañana tú te sientes cautivo, tal vez oprimido, influenciado o distraído por los poderes de las tinieblas, Jesús tiene la autoridad para liberarte y
convertirte en un instrumento para el avance de su reino. Solo acércate. Él puede transformar tu vida. Si pudo con 2000 demonios en un hombre ignorado, puede con lo que está atormentando, puede con ese desánimo, puede con esa adicción, puede con ese problema familiar. Él vino para deshacer las obras del diablo y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si el Dios os libertare, seréis verdaderamente libre. Acércate a Él. Pero si tú te identificas con Jesús y estás ocupado, estás concentrado en el avance del reino de Dios, yo quiero desafiarte a que imites el ejemplo de Jesús en este texto. Pasa al otro lado del mar. Esfuérzate y vence las tormentas de tu vida para que le hagas una visita a una persona en la iglesia esta semana que tiene rato que no ves. ¿No te has enterado? Está bajo un ataque, una prueba bien difícil. Pasa al otro lado del mar, sal de tu comodidad. Necesitas de tus oraciones y de tu acompañamiento. Hay gente que tiene rato que no viene a la iglesia por eso. No tiene para los transportes, está desempleado, algunos están enfermos, el esposo ha sido complicado con él durante la semana. Y están oprimidos y necesitan que alguien pase al otro lado del mar y tenga un encuentro. Y ores por las personas y el nombre de Jesús es libre de los acompañes. Atrévete a iniciar un discipulado con esa persona, con una pareja en la iglesia. Yo insisto en eso, una cultura de discipulado. Que cuando uno salga de la iglesia, uno se ponga al día, ¿cómo está? Nos podemos ver esta semana, damos una visita y que no solamente hablemos de la serie, la casa de los famosos, que hablemos de las luchas de tu corazón, de tus adicciones y que tengamos esas conversaciones. Ven, oremos un momento por eso. Eso es discipulado, acompañamiento. Esa es mi oración. Llámalo, visítalo y acompáñalo en su proceso. Pero si tú te identificas con el hombre que había estado endemoniado, quiero que aceptes el desafío de este texto. Que vengas a la iglesia, que no vengas a la iglesia solamente a llenarte de Jesús. Sal de la iglesia y cuenta a otros de Jesús. Este hombre estaba tan agradecido y quería estar con Jesús. Yo quiero ser tu discípulo. Estaba ahí junto a los pies de Jesús. Eso hace un discípulo. Yo quiero ven a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Empieza con tu familia. Y no tienes que saber mucho de teología, porque a veces están en esos prejuicios, esas mentiras. Es que si me hacen una pregunta, pastor, me cachean y yo no sé responder. Mentira de la fácil, no me la sé. Ya, déjame que investigo. Le voy a preguntar al pastor, le voy a preguntar a los demás. Y te digo la respuesta. Tú respondes lo que tú sabes. Pero ¿qué dice aquí? Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén. Cuenta tu testimonio. ¿Quién va a negar eso? Amén. Hombre, yo estaba enfermo y Dios me sanó. Yo estaba deprimido y Dios me liberó. Yo tenía problemas en mi matrimonio y Dios lo restauró. Lo voy a hacer contigo. Eso, cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Cómo te dio misericordia de ti? Usa las redes sociales, por favor. El Facebook, los estados de WhatsApp, Instagram, TikTok, para promover el evangelio y no publicar, disculpen la expresión, tantas bobadas. Uno mira las redes sociales, ustedes discúlpenme, yo soy lo que digo,
Dime lo que publicas, te diré quién eres. Sí, yo cojo a veces y yo mando memes, yo molesto también, pero yo sé a quién molestar. A veces hemos confundido las redes sociales. Hay algo que es público y hay algo que es privado. Yo a mi grupo de familia, yo molestando, el meme de Shakira, que nos cambiaste en una Reina Valera por tal, ¿cierto? En un grupo íntimo, pero en un grupo público, donde todo el mundo está viendo tus cosas. ¿Cómo eso le da gloria a Dios? He descubierto que el agua moja. ¿Cómo usas tus redes sociales para promover el evangelio? Hagan el ejercicio. Y es que las redes sociales te conocen. Cristianos. Yo me cuido mucho de lo que yo publico en Facebook. Yo puedo publicar fotos, sí, compartiendo y todo eso. Pero a veces de unas cosas que no edifican, no le dan gloria a Dios. Hay una indirecta ahí en los estados, porque yo sé que los 40 personas se me aquí. No me aprenda la obra del diablo. Quiero desafiarte a eso. Cuenta más grandes cosas que Dios ha hecho contigo, a tu familia y no se las redes sociales.